Vamos ahora con la materia homilética. Ya estamos terminando nuestras clases. Esta pudiera ser la última. Nosotros lo que vamos a hacer es poner algo de teoría acá y el resto va a ser ejercicio. Y los ejercicios que vamos a hacer no se van a grabar en el audio, solo la parte teórica, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Vamos a colocar, vamos a hacer una combinación de ambas. Acá yo les voy a dar algunos consejos del uso de las palabras en la predicación. Luego, los ejercicios, vamos a pronunciar algunas palabras. Y luego yo les voy a pedir que hagamos algunas lecturas de pasajes del libro de la Biblia para que ustedes tengan una idea cómo deberíamos pronunciarla. Va a ser algo básico, algo rápido, pero cómo el pasar por alto estos detalles puede generar distracción en la audiencia y también puede traernos serios problemas de confusión. Yo creo que todo lo que hacemos para el Señor ha de hacerse para su gloria y por lo tanto con excelencia. Y eso incluye el comunicar el mensaje. Es muy importante que el mensaje sea comunicado con eficacia. Amén. Que sea comunicado correctamente, que leamos la Escritura correctamente, que usemos palabras correctas cuando predicamos. Eso es muy importante. Y algunos dirán, bueno, es que yo llegué hasta primer y segundo grado, yo no puedo hacer nada. El que me quiera escuchar es eso. El Señor va a predicar su palabra, así salga de un burro. Quizás tiene razón. Pero nosotros deberíamos procurar corregir aquellos detalles que impiden que la palabra sea comunicada correctamente. Entonces vamos a pasar a la parte teórica y luego al aspecto práctico. Por eso esta clase en cuanto a teoría va a ser corta, pero en cuanto a práctica nos va a ayudar. Hemos considerado los puntos y coma, los signos de interrogación, de exclamación, el punto y final, el punto y seguido, los acentos en las palabras. Todo eso debe ser tomado en cuenta cuando nosotros leemos y exponemos la palabra del Señor. Incluso el tono de voz adecuado es sumamente necesario en medio de todo este proceso. Yo creo que hoy no nos va a dar tiempo de hablar del tono, pero en nuestra última clase vamos a hablar de dos cosas. Uno, cómo el tono de voz en la predicación, y dos, cómo lidiar con las distracciones en la predicación. Hoy solamente vamos a hablar del uso de las palabras y de la pronunciación de algunas palabras. Amén. Entonces vamos a considerar algunas ideas en cuanto a la exposición de las palabras o el uso de las palabras en la predicación. Mi primer consejo para ti es el siguiente. Deben ser palabras simples y claras. Deben ser palabras simples y claras. Coma. No debemos llevar al público un lenguaje rebuscado y oscuro. No debemos llevar al público un lenguaje rebuscado y oscuro. Voy a volver a repetir toda la frase. Esto incluso hace parte de cuando ustedes exponen un texto. Debemos considerar a la audiencia que está escuchando y toma nota, y habrá momentos donde será necesario repetir. Deben ser palabras simples y claras. No debemos llevar al público un lenguaje rebuscado y oscuro. Esto es sumamente importante cuando tú predicas un sermón, porque el predicador debe caracterizarse de predicar su sermón de una manera entendible, clara para toda su audiencia. Y eso ya lo hemos hablado antes. ¿Qué sucede si nosotros traemos un lenguaje rebuscado y oscuro a nuestra iglesia? Esta queda sin edificación. Pablo incluso dice a los corintios, si no me equivoco en 1 Corintios 12 o 14, que si las personas que te están escuchando no entienden lo que tú dices, ¿cómo dirán amén a lo que tú dices? Y por otro lado, si usamos un lenguaje ultra técnico, ¿qué va a pasar? Solamente una parte de nuestra audiencia quizás entenderá lo que estamos diciendo, pero el resto de nuestra audiencia se quedará sin edificación. Así que no hay pecado, ni eso le quita eficacia y poder a tu sermón, el hecho de exponerlo de manera clara. No uses un lenguaje rebuscado. Y si usas palabras
que son un poco confusas para tu audiencia, como esto es un eufemismo. Trata de explicar qué significa eso, para que no intentes lucir como el ultraacadémico, el que todo lo sabe, solamente para buscar tu gloria. No, es muy importante. Un buen predicador siempre pensará en su audiencia. Amén. Entonces no usemos un lenguaje rebuscado y oscuro, sino más bien un lenguaje claro. Incluso en algún momento nosotros hablábamos de explicar a nuestra audiencia algunas palabras. Si hablábamos de que somos justificados, nuestra audiencia debería saber qué significa justificación, porque para el incrédulo justificación tiene otra connotación. Entonces el buen predicador explicará y va a definir qué significan esas palabras. Si el buen predicador está hablando que la Biblia dice que la salvación es por gracia, no por obras, tú tienes que explicar qué significa salvación por obras. La gente no lo entiende o no lo tiene con claridad. Un predicador va a dejar todo bien claro. Segundo consejo. Nuestras oraciones, ya estamos hablando del momento de orar, de enviar a la gente, inclinar su rostro. Nuestras oraciones también deben ser simples y claras. Nuestras oraciones también deben ser simples y claras. Hermanos, miren, a mí me preocupa cuando creemos que la oración solo, noten la palabra que estoy usando, que la oración solo es eficaz cuando es larga. Muchas veces en el púlpito tendremos que traer una oración simple y clara. ¿Por qué? Muchas veces nosotros, ahí va el predicador. Ahí va a orar unos 15 minutos. Pero si fuera que este predicador trae una oración sumamente armoniosa, contextualizada, con suficiente Biblia, pero a veces él está orando de la misma manera como oró el domingo pasado y el antepasado. Yo no sé si ustedes han escuchado la ilustración de aquel niño que siempre se sentaba a orar con el padre, con su papá, y cada vez que el papá oraba, él repetía tal cual lo que el papá decía. Y esto no era porque el papá le decía, repite conmigo, no. Sino que como el papá siempre oraba lo mismo y el niño se sabía la oración. Eso es como cuando uno, buenos días hermano, este es un día glorioso y maravilloso. Y vuelve a poner el video del próximo. Y este es un día glorioso y maravilloso, este es un día glorioso y maravilloso, y este es un día glorioso. Hay que traer algo nuevo y fresco al púlpito. Y no me refiero a esa frescura que buscan los carismáticos. No, me refiero a que realmente la oración que el predicador hace en el púlpito refleja algo de su oración privada. ¿Escucharon eso? La oración que el predicador hace en el púlpito refleja un poco de lo que él hace en privado. Si él siempre repite lo mismo, tú puedes saber cómo son sus oraciones. Si sus oraciones no son totalmente bíblicas, tú puedes saber cómo ora. Algunos predicadores, yo escuché a Robert Kinney de Simeon Trust, él va a un salmo, dice mi oración estará basada en el Salmo 97, versículo 1. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Él inclina su rostro y su oración está basada en esto. Señor, reina sobre nosotros en esta mañana, reina sobre nosotros y gobierna con tu palabra, reina aún sobre aquellos corazones donde no te tienen como rey, y que todos podamos regocijarnos en tu verdad en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Eso es un buen ejercicio que yo he pensado aplicar y que puedo animar al resto a aplicarlo. Tu oración contiene la Biblia, no siempre es lo mismo, y tienes argumentos teológicos para traer al púlpito y aplicarlo. Y no fue una oración de 15, 20, 30 minutos. Yo creo que ese tipo de oración es extensiva, puede llevarse a cabo quizás en un culto de oración, en un ayuno, en una oración personal, pero en medio del púlpito, cuando vas a dirigir o vas a predicar, nuestra oración debe ser simple y clara. Amén. En tercer lugar, número 3. Además de ser simples nuestras palabras, deben ser vividas.
¿A qué me refiero? Un buen orador es aquel que convierte los oídos en ojos. O sea, que es bueno que cuando tú ores, sean oraciones que ilustren la realidad de lo que tú oras. Y en siguiente lugar, nuestras palabras deben ser precisas. Nuestras palabras deben ser precisas. A veces decimos muchas cosas y al mismo tiempo no decimos nada. A veces estamos dando vueltas y diciendo las mismas cosas, pero con diferentes palabras. No, ya, sé preciso. Es esto y esto. Vívidas. En el punto anterior, perdón, vívidas. ¿Ven lo importante que es pronunciar correctamente? Así es, que conviertan los oídos en ojos. Ok, entonces nuestras palabras deben ser precisas, ¿ok? Último consejo aquí. Tenga cuidado con el uso excesivo de amén. Tenga cuidado con el uso excesivo del amén. ¿No está sonando el micrófono? A ver, pastor, prueba ahí, predicador. Ya se escucha, amén. Y tal, salió alguien del baño y regresó el hermano ya, amén. Y no sé qué, amén, 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 amén. Tengamos cuidado con eso porque puede ser, en lugar de una afirmación, puede ser una muletilla. Tomemos el ejemplo de los escritores de la Biblia. ¿Dónde se encuentra el amén? Cuando usted está leyendo Filipenses, Colosenses, Efesios, a ver. Doxología. ¿Cómo? Al final de las oraciones. ¿Por qué? Porque el amén es así sea. Yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo o yo estoy de acuerdo con lo que tú estás orando. Entonces yo debería ubicar bien mis aménes al final cuando culmine una idea o oración. No puede ser por todo. Ok, bueno, gracias a Dios que me trajeron el agua. Amén. Cuidado con eso. Eso me suena a veces a carismatismo y creo que más se hace un uso abusivo e irreverente del amén. Entonces, cuidemos eso cuando expongamos la verdad. Estos son consejos muy prácticos, muy claros, que como les dije en nuestra próxima clase los vamos a pulir, pero aquí quiero que tengamos cuidado con el uso de nuestras palabras. Vamos a pasar al tema de la pronunciación de la oratoria. Hermanos, es muy importante cómo pronunciamos las palabras. La gramática es importante. Incluso nuestro Dios se reveló y nos dio su palabra de una manera gramatical, construida con unas oraciones excelentes, considerando puntos y exclamaciones en los momentos adecuados. Entonces nosotros no podemos pretender acercarnos a la palabra de Dios obviando la manera en cómo Dios también ha revelado su palabra. Entonces es muy importante cómo tú pronuncias las palabras. Y yo voy a colocar algunos ejemplos en la pizarra, yo voy a dejar de grabar y vamos a colocarlos acá. Yo voy a solamente grabar en estos ejemplos y luego regresamos. Voy a colocar aquí en la pizarra. Miren esto. Ese es el ejemplo 1. Nosotros tenemos aquí la típica que se dice siempre. Ustedes ya la conocen. Se dice, vamos a almorzar. Pegado. ¿A dónde vamos? Vamos a almorzar. Salmorzar. Estas palabras las unimos, pero ellas no están unidas. Lo correcto es decir, vamos a almorzar. Hay una separación entre esta oración. Yo no sé si recuerdan cuando nosotros en primaria nos pedían que separáramos las oraciones. Esto es una manera inadecuada de nosotros pronunciar algunas palabras. Vamos a ver otro. Perdón. Vamos a verlo aquí.
Yo nunca intento algo. Y lo pronuncian así, yo nunca intento, yo nunca. No, la oración correcta es, yo nunca intento algo. Pero yo nunca intento algo. Y hay predicadores que hablan así. Y eso es un error al momento de comunicar eficazmente un mensaje, porque aún Dios en su soberanía y providencia nos ha permitido entender cómo debería decirse. Vamos a ver otra más. Antes de pasar a los ejercicios, uno muy común. Yo conozco un cantante internacional. Cantante internacional es cantante internacional. Es cantante. Tenemos otros errores que se cometen. Y muchas veces se cometen estos errores leyendo la propia Biblia. Otro error. Yo voy dentro de un rato para allá. Yo voy dentro de un rato. Dentro de un rato. Entonces se pronuncia, dentro de un rato estamos allá. Entonces el Señor viva y dentro de un rato Él fue. Y estamos predicando así. No modulamos, no pronunciamos correctamente las palabras. Y así sucesivamente. Sustituimos las R por las L's. Y todos estos tipos de errores los cometen muchos predicadores al leer, pronunciar y proclamar la palabra de Dios. Y nosotros debemos evitarlos. Y eso va a implicar que tenemos que hacer un ejercicio en pronunciar, sacar lo mejor de nuestra voz, tratar de modular y tratar de hacer espacios en medio de oración tras oración. Considerar los acentos, oración, efecto, exceso. Si hay una X, a veces le ponen una C. Nosotros debemos pronunciar las palabras tal cual como éstas se deben. Así que vamos a hacer algunos ejercicios, pero vamos a ver la importancia de comunicar eficazmente la verdad